Entonces, bueno, hoy día tenemos la clase que corresponde básicamente a microorganismos protistas y en la clase aquí asignada con el número 20 en el programa de ICML 055. Y básicamente hoy día vamos a hablar de microorganismos de dos grupos importantes, como son los protistas y los hongos. ¿Ya? Bueno, y para eso, para entender mejor, es que yo comienzo con una forma general, explicando la clasificación de los organismos vivientes, digamos, en general, y la historia parte ya hace un par de años atrás, y dentro de los sistemas de clasificación más conocidos y más aplicado, digamos, fue el que creó el colega Whittaker en el año 1969, más o menos, 70, donde él distinguió básicamente cinco reinos. Naturalmente, si uno hace una retrospectiva y ve hace 30, 40, 50 años atrás, cómo ha ido cambiando la clasificación de los organismos terrestres, digamos así, hay bastante literatura al respecto y hay bastante diferentes tipos de agrupamientos. ¿Ya? Hay algunos autores que reconocen cinco reinos, otros tres, otros siete. O sea, hay una gran variación. En este caso yo me baso en el sistema de Whittaker, que es el más extendido, y él reconoció cinco reinos, de los cuales cuatro corresponde a los organismos eucariontes, que son los que están acá arriba, digamos, protistas, animales, fungi, plantas. Y tenemos solamente un reino que es procarionte, que sería el reino monera, monera, ¿cómo se llama? Bueno, hace 50 años atrás y un poco más, eh, la clasificación básicamente se basa en características morfológicas, macromicroscópicas y también en reacciones químicas o ecología, etcétera. Y eso ha ido cambiando durante los años. Ustedes van a ver aquí dentro de esta clase que en los últimos años, a partir de los años, a finales de los años 80 ya cambió. ¿Por qué? Porque se comenzó con análisis de ADN. ¿Ya? Bueno, un poquito más respecto a esta clasificación de Whittaker. Aquí lo importante es que ustedes pueden ver los grupos no son así, digamos, agrupados así al azar, sino que hay como ya una interpretación de cómo podría ser la evolución de los organismos vivientes. Bueno, y esto parte con los moneras, ¿ya? Que serían prácticamente el origen de los organismos eucariontes. Yo le voy a contar un rato más por qué. Y después tenemos el filo más relacionado, o parte del filo más relacionado, protista, porque ustedes van a ver que hoy día los protistas, hay algunos protistas que pertenecen a las plantas, otros a animales, otros a los hongos, y otros permanecen más o menos aislados. ¿Ya? Bueno, Whittaker propuso ya Monera como grupo basal original de los organismos vivientes, y después vendría los protistas, y de los protistas derivaron algunos grupos a plantas, otros a animales y otros a hongos. Eso por un lado. Y por otro lado, él coloca que los animales y los hongos son grupos relacionados, ¿ya? Son aparentemente más relacionados entre ellos que, por ejemplo, los animales a las plantas o los hongos a las plantas, ¿ya? Entonces, ya, como dije anteriormente, a finales de los años 80 apareció la secuenciación de ADN, y lo que tenemos aquí es un árbol filogenético, ya básicamente focalizado a los eucariontes. Ustedes pueden ver aquí que aquí hay algunas flechas de color verde, que son las que están aquí, aquí, aquí y aquí. Esos son algunos grupos de protistas. ¿Ya?
Después tenemos unos círculos aquí que son de color rojizo, este de aquí, este de aquí, este de aquí. Son grupos que fueron considerados originalmente como hongos, porque los hongos están aquí, ¿no? Y esos grupos fueron considerados como hongos originalmente en el sistema de clasificación de Whittaker y otros. Y ahora se llegó, digamos, al resultado de que estos hongos verdaderamente no son hongos, sino que son más bien protistas. ¿Ya? Eso es. Y por otro lado tenemos que algunos protistas pueden pertenecen al grupo de las plantas, ¿ya? Y hay otros que pertenecen al grupo de los, por ejemplo, animales y hongos. Por ejemplo, aquí tenemos Microsporidia. Originalmente ha sido clasificado dentro de los protozoos. Ya, eso es, téngalo presente, esa es la problemática y eso, como producto de la secuenciación de ADN, ha ido mejorándose la clasificación, ha ido haciéndose más natural, ¿ya? Incluso actualmente se están haciendo estudios de genomas completos para ver las relaciones de parentesco entre diferentes grupos de microorganismos. Esa es más o menos la situación actual. Entonces vamos a partir con el grupo de los protistas, o también conocidos como prototistas, que se consideran los primeros organismos eucariontes que poblaron la Tierra, ¿ya? Y hay algunos grupos importantes, o clados que se llaman, o sea, grupos monofiléticos, como son los Ophistoconta, Amebozoa excavata, Alveolata, Rhizaria, Stramenopiles y Archaeopastilla. Bueno, los nombres son bien complicados, ya en algunos casos no dicen mucho, en otros casos dice bastante, pero hay que saber un poco de latín, lamentablemente. Yo voy a resumir algunos de ellos. Digamos, yo voy a ir a algunos grupos más profundos y a otros solamente superficial. Voy a ir a aquellos grupos, digamos, donde hay antiguos grupos clasificados como hongos y que ahora son protistas. Voy a ir más en detalle. Los otros los voy a pasar superficialmente, si no, no los va a alcanzar el tiempo. Bueno, como dije anteriormente, bueno, se postula que el origen de los protistas, ya que son prácticamente los que dieron origen a los otros grupos de estos de organismos eucariontes, es que a través de una evolución simbiogénica, en este caso, por ejemplo, entre arquea y bacterias, se originaron los protistas, ¿ya? Entonces eso es una de las hipótesis del origen de la célula eucariótica, ¿ya? Después, estoy apoyado en relación a los análisis de ADN. Ustedes pueden ver que los arquea están más relacionados perdón, están más relacionados a la eucariota que las bacterias propiamente tal, y se asume que los eucariotas se originaron a través de una simbiosis de una bacteria y una arquea. Es más o menos la postulación de eso. Bueno, aquí tengo una diapositiva que la encuentro muy interesante. ¿Por qué? Porque primero que está en español, nosotros siempre le hacemos el kit en inglés, o por lo menos los estudiantes, la mayoría le hace el kit en inglés. Y lamentablemente toda la información actual está en inglés, ¿no? O sea, y muy poca existe en español, actualizada. Y en este caso es un, un trabajo que fue publicado hace poco, ya, digamos, no tampoco, sino hace como 10 años ya, casi, 11, pero está en inglés, originalmente, y ahora se tradujo y hay una diapositiva en Wikipedia donde se muestra la evolución de los organismos. Aquí, bueno, aparentemente se ve bien complicado, pero es súper bien interesante porque muestra varias cosas. Por ejemplo, cada esta línea significa la evolución, ¿no? Por ejemplo, parte aquí de la bacteria, llegamos a los protistas a través de esa
teoría o hipótesis simbiogénica. Y después los protistas, bueno, se dividen en dos grupos principales. Uno da origen a los hongos y animales y el otro sigue su camino y en algún momento se bifurca en dos líneas también, eh, digamos, en distintiva. Uno da origen a las plantas superiores y el otro se mantiene como protista. Es más o menos la interpretación de esta diapositiva. Y bueno, aquí hay una montonera bastante cosa, por ejemplo, esas rayitas rojas aquí significan algunas características que han ganado o perdido los organismos a través de la evolución. Ese es más o menos. Naturalmente yo no voy a apuntar eso en la prueba, digamos, es un detalle muy, eh, bastante detalle y nadie se va a aprender todas estas características tan rápido, pero solamente para que lo tengan presente. Y así ustedes, probablemente hay alguien que quiere estudiar más allá de lo que se le exigen en las pruebas, digamos, entonces lo pueden hacer. ¿Ya? Bueno, en la diversidad de protistas es bastante grande, sobre todo para aquellos que estudian biología marina. Los protistas generalmente se ubican o viven en sistemas acuáticos, ¿ya? O en sistemas con alta eh, cantidad de agua, digamos, cuerpos acuáticos. Y hay una gran diversidad todavía poco conocida. ¿Ya? De hecho, se ha publicado bastante al respecto, donde se han descrito nuevas especies y toda la cosa. Y lo que es interesante es, a pesar de que los microorganismos son bastante pequeños, sin embargo, ustedes pueden ver que presentan una gran diversidad. ¿Ya? Hay desde forma de estrella, forma de ameba, redondo, no sé, forma de... Hay eh, muchos diferentes tipos de formas, una gran diversidad y en algunos casos muy parecido a los hongos verdaderos. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la definición actual del reino protista? Que son organismos eucariontes, los cuales no pertenece ni a los reinos planta, animal y hongo. ¿Ya? Es parafilético y incluye no solamente organismos unicelulares, sino también pluricelulares. ¿Ya? Y también hay protistas que son autótrofos, es decir, pueden fabricar sus alimentos por sí solos, o heterótrofos, es decir, pueden obtener su alimento a través de la degradación principalmente de materia orgánica vegetal. ¿Ya? Después tenemos protistas fagótrofos, es decir, fagocitan su alimento, o homótrofos, es decir, son capaces de, a través de diferencias de concentración, de incorporar el alimento en su cuerpo. Ya. Bueno, esta diapositiva está aquí. Esta es básicamente la misma que yo le mostré hace un minuto atrás, que sería básicamente esta, ¿ya? Bueno, yo la resumí para que se le facilite el estudio. Y aquí básicamente dije los grupos principales de organismos que vamos a tratar, digamos, y son todos aquellos azules, ¿ya? Que vamos a tratar en esta clase y vamos a comenzar con el primero, ¿ya? Que es el que está más cerca de acá de las bacterias, que es el escabata, ¿ya? El escabata es un grupo básicamente que incluye solamente eh, microorganismos clasificados como protistas, ¿ya? Aquí no hay una mezcla con microorganismos que fueron clasificados originalmente como hongos. Un, este es un típico grupo que se muestra alguna vez en enseñanza superior, enseñanza media, ¿no? Cuarto medio, tercero medio. Se habla mucho de la euglena, ¿ya? Euglena, y algunas veces en algunos colegios lo muestran una euglena, digamos, viva, en charcos de agua, por ejemplo, se encuentran ellas. Y a este grupo pertenece la euglena, ¿no?
Es decir, este grupo se caracteriza por la presencia de un surco ventral de alimentación, ¿ya? Y que tenemos una mezcla entre eh, organismos que son heterótrofos y autótrofos, ¿ya? Y los microorganismos autótrofos, en este caso protistas autótrofos, eh, han obtenido los cloroplastos a través de una endosimbiosis secundaria con una alga verde. ¿Ya? Eso es importante que lo tenga presente. Hay endosimbiosis primaria y secundaria. ¿Ya? Un rato más vamos a hablar de una endosimbiosis primaria. Después, este es el grupo más primitivo dentro de los protistas, y después tenemos otro grupo que están aquí, ¿ya? Incluso opistoconta y algunos opistoconta que ya fueron incluidos dentro de los hongos y algunos dentro de los animales, y prácticamente se considera el origen de los reinos animales y hongos. Después tenemos este grupo aquí que se llama Mebozoa. Este grupo es bien interesante porque incluye una mezcla de protistas y también de hongos en el sentido de Whittaker, ¿ya? Y aquí pertenecen algunos hongos que son conocidos como hongos mucosos, y aquí lo voy a mostrar un detalle, a ver. Mm, eh, Vamos a ver un ciclo biológico. Lamentablemente en este curso se muestra mucho ciclo biológico, ya a veces es eh, un problema, digamos, para muchos estudiantes, que es complicado de entender los psicobiológicos y memorizarse prácticamente cada uno de los pasos. Pero si uno se entiende cómo se interpretan los ciclos biológicos, es fácil de entender, digamos, y uno después ve la diferencia entre los principales grupos. Y en el fondo, prácticamente hay como una estructura básica y después se va modificando eso. En este caso tenemos un representante de los amebozoa, que originalmente fue clasificado como hongo, y en este caso era el orden o el filo, mejor dicho, Myxomicota, y aquí tenemos un representante, el género Monites, y es un hongo que es muy común en los bosques aquí en Chile, sobre todo cuando va a estar bastante húmedo. Ya este protista crece y lo que uno ve es este plasmodio. En algunos lugares la gente de edad le dice caca de duende, ¿ya? Y eso se refiere a este grupo, Myxomicota. Y bueno, voy a partir básicamente siempre en esta clase a nivel de espora que tenemos aquí. Esta espora es haploide, 1N, porque viene de la meiosis. Y este protista puede desarrollar un ciclo asexual o sexual, depende de cómo sean las condiciones. Normalmente es así, tanto los protistas como los hongos se reproducen en forma sexual cuando las condiciones son desfavorables, es decir, falta de alimento, sequía, etcétera, concurrencia de otros organismos. Ahí se reproducen en forma sexual. En caso de que las condiciones sean adecuadas, se reproducen en forma asexual. En caso que haya bastante alimento, temperatura adecuada, estos microorganismos se reproducen en forma asexual. Entonces aquí tenemos esta espora germina y da origen ya sea a una ameba flagelada, en este caso, o una ameba que sea sin flagelo. Eso depende de la humedad. Si acaso está muy húmedo, flagelada; si está muy seco, ameba sin flagelo. Y esto, a su vez, puede reproducirse en forma a través de división celular, y eso sería básicamente el ciclo asexual, ¿ya? Ahora bien, si las condiciones climáticas cambian o ambientales cambian, esta ameba tiende a buscar una ameba complementaria, ¿ya? Y forma una especie de gameto, ¿ya? Y si son complementarias, hacen una plasmogamia, o sea, unen los citoplasmas,
y después une los núcleos y resulta un amebocigoto, ¿ya? Una célula con un núcleo diploide, ¿ya? Y ese amebocigoto lo que hace es, a través de mitosis, solamente multiplicar su núcleo, ¿ya? El núcleo diploide, y forma lo que se llama un plasmodio. Un plasmodio básicamente es una célula con varios núcleos. Si ustedes ven, esto es solamente una célula. Algunas veces tiene unas cosas aquí como vacuola, que son un espacio, digamos, de aire, pero ustedes ven, en principio es solamente una célula con varios núcleos diploides. Y esta célula lo que hace es alimentarse a través de fagocitosis y bueno, y cuando ya se acaba el alimento y las condiciones son muy extremas, lo que hace este plasmodio forma cuerpo fructífero, que es lo que ustedes ven aquí. Y estos cuerpos fructíferos lo que tienen aquí es que tienen un pie, en este caso se llama estípite, y aquí como un sombrero, ya que está, que tiene una estructura que se llama columela y un capilicio, y ahí adentro están las esporas, y esta espora antes de germinar, porque todos estos núcleos son diploides, antes de germinar hacen una meiosis, y al hacer una meiosis ya son haploides. Ese es más o menos el ciclo biológico de un protista del grupo Myxomicota. ¿Ya? Bueno, un poco para mostrar la variación, digamos, dentro de los dos reinos prácticamente, protista y hongo, voy a mostrar el siguiente ejemplo, donde otro representante del mismo orden, en este caso la especie Distelion discoideum, en este caso esta especie solamente se reproduce en forma sexual. Y aquí es más sencilla la historia, porque siempre es en la fase haploide. Entonces aquí partimos también de la espora, ¿no? Estas esporas vienen prácticamente de la liberación aquí de este sorocarpo que se llama. Y estas son haploides, estas germinan, dan origen a ameba, y las amebas en este caso son solamente amebas sin flagelo, ¿ya? Y después estas se fagocitan a bacterias y se agrupan, se produce AMP cíclico, se produce esa sustancia y eso hace que se agreguen las amebas y formen una especie de babosa. No es que formen una babosa, sino una especie de babosa, una estructura con forma de babosa, y esa estructura migra y al final lo que hace es organizarse y formar un cuerpo fructífero. Esto es todo como respuesta a condiciones desfavorables del medio, ¿no? En caso de que las condiciones sean favorables, permanece como ameba. Solamente cuando se acaba el alimento o cambia el pH del medio o cambia la humedad, estas amebas se agrupan y forman el cuerpo fructífero. Y este cuerpo fructífero también tiene un pie o estípite, y en la parte superior, aquí en este caso se llama sorocarpo, se produce la espora, ¿ya? O sea, en el fondo aquí la idea es que estos microorganismos y también en los hongos siempre tratan de ganar altura de tal forma que las esporas lleguen lo más lejos posible, ¿ya? Y no sean una competencia para los progenitores, digamos, para sus progenitores. Esa es la idea. Aquí, bueno, en video, si acaso ustedes quieren ver, en video de cómo es el ciclo biológico, de cómo se ocurre todo el proceso de estos microorganismos, porque son microorganismos muy microscópicos. Bueno, hemos visto ya uno, dos, tres grupos. Vamos a seguir en los otros grupos de protistas. Y aquí tenemos un grupo, por ejemplo, de protistas que está muy relacionado a las plantas. Se asume que son los que dieron origen a las plantas, que es el grupo Archaeoplastia o Primo Plantae. Y aquí, bueno, en este caso se asume que el origen del cloroplasto, perdón, el origen del cloroplasto se produce o se produjo a través de una endosimbiosis primaria, ¿eh? Con una cianobacteria. ¿Ya? Aquí en Escabata teníamos simbiosis secundaria, aquí tenemos primaria.
Después tenemos otro grupo que se llama aquí, que está, vamos a ir al violata, este pequeño, que aquí es bueno, básicamente incluye principalmente protista en el en el sentido de Whittaker, y no es muy importante en este curso, o sea, no le doy mucha importancia ya que son microorganismos muy poco comunes y difícil de encontrar, digamos. Después tenemos Rizaria, que sería el que está aquí abajo, donde aquí también hay algunos hongos, digamos en el sentido antiguo, pero son hongos que son bastante poco frecuentes y no muy diversos, así que yo en este caso no voy a tener tiempo para ir en detalle. Eso sí, me interesa bastante este grupo que se llama cromista, también conocido como Stramenopiles o Heteroconta, donde aquí también tenemos algunos grupos originalmente clasificados como hongos, como son los omicetos o micota, y ese grupo de protistas ahora incluye tres hongos, tres grupos principales, órdenes de Omicota, como son los saprolenianes, albuginales y peronosporales. Aquí ustedes pueden ver que los saproleniales los coloqué de color azul y es porque son protistas básicamente acuáticos, ¿ya? Y son productores de enfermedades, por ejemplo, de peces en sistemas acuáticos, ¿ya? Y después tenemos los órdenes albuginales y peronosporales, que son básicamente protistas que en la mayoría de los casos parasitan plantas, ¿ya? En sistemas terrestres. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un protista que afecta plantas, en este caso se llama Phytophthora infextan, que específicamente afecta solanáceas, es decir, por ejemplo, las papas, los tomates, por ejemplo, ¿ya? Bueno, aquí pues, también vamos a partir de una espora está aquí, esta espora viene de una fase sexual, ¿ya? Y en este caso la espora es diploide, o sea, los núcleos son diploides. Entonces, esta espora germina, diploide, ¿no? Infecta la parte superior de la hoja de la solanácea y ahí entra, forma una especie de apresorio y después un autorio y entra entre las células y después el ciclo de este protista sigue en la parte de abajo de la hoja, o sea, el en vez, ¿ya? Y ahí hay dos posibilidades, dependiendo de las condiciones, digamos, ambientales. Si en caso las condiciones son favorables, este protista lo que hace es reproducirse en forma asexual, ¿ya? En caso que son desfavorables, lo hace en forma sexual. Vamos a partir primero con la fase asexual. Eh, lo que pasa es, por ejemplo, que este hongo o este protista crece prácticamente en las hojas y produce una especie de mancha y a través de las aperturas que están aquí, de estos ostiolos que tienen las hojas, ¿ya? Produce una estructura que se llama esporóforo y la parte superior de esta estructura produce esta estructura aquí que puede funcionar, es una conidia ya en el fondo, que puede funcionar propiamente como conidia y germinar y a su vez infectar otra planta, digamos, o esta conidia puede actuar como esporangio y formar zoosporas. Y estas zoosporas son móviles, ¿ya? Y ustedes pueden ver que tiene un flagelo liso y otro plumoso. Eso nosotros lo denominamos heteroconta, ¿ya? Conta, flagelo, hetero, diferente.
Y en este caso la diferencia se ve por la morfología, que un flagelo es plumoso y el otro liso. Y estas zoosporas, bueno, pueden hacer una fase de prácticamente de latencia, pueden formar una estructura que se llama ciste y así permanecer en el suelo. Y una vez que aparecen las plantitas, digamos, de papa, pueden infectar las hojas, ¿ya? Y así repetir el ciclo. Ahora, si acaso las condiciones son muy desfavorables, lo que hace este protista es diferenciarse y produce una estructura que se llama anteridio y otra que se llama ogonio. O antes de eso, lo que hace es hacer una meiosis, ¿no? O sea, primero tiene una meiosis, después se diferencia, algunas hifas o células de este protista se diferencian en masculina, que sería un anteridio, y un gameto femenino, que sería ogonio, ambos haploides. ¿Y qué es lo que hacen? Esto, hacer una plasmogamia, o sea, se unen las células estas y tenemos una auspora, y es una auspora prácticamente dicariótica, es decir, dos núcleos separados, ¿ya? Y esta auspora tiene pared gruesa y puede actuar como estructura de latencia por bastante periodo de tiempo. Se calcula que 30, 40 años pueden vivir esta estructura en el suelo y por lo tanto, por ejemplo, si acaso alguien tiene problema con sus plantaciones, con fitóstoras, plantaciones de papa, prácticamente no se recomienda sembrar papa en 40 años, ¿ya? Para no tener problema con este protista. Y después lo que hace es esta óspora hacer una fusión de núcleo que se llama cariogamia y tenemos una óspora 2N y esta lo que hace es germinar. También forma como una especie de pie aquí y en la parte superior forma una espora. La espora en este caso puede tener varios núcleos, puede tener un núcleo, puede tener más núcleos y todos los núcleos son diploides. ¿Ya? Es decir, aquí es importantísimo para el protista su fase diploide, porque es básicamente la fase infectiva de este microorganismo. Eso. Bueno, después eh, hemos visto varios grupos. Creo que tenía una diapositiva. Ah, ya. Tenía una diapositiva del grupo Violata, que sería el que estaba aquí básicamente, y es lo que mostramos en práctico. Eh, y este aquí, este grupo incluye protistas que normalmente se encuentran en el rumen de los vacunos, ¿ya? Y esto nosotros lo observamos en el laboratorio, normalmente en condiciones, digamos, de clases presenciales deberíamos tener una muestra de protistas del rumen de un vacuno, donde es posible ver al menos dos o tres especies diferentes de protozoos, digamos, a pesar de que se sabe por literatura que hay como cerca de 40 especies. ¿Ya? Bueno, el rumen de vacuno también muestra otro, o contiene varios otros grupos de microorganismos, bacterias alrededor de 1000 especies, hongos verdaderas 30 especies, arquea metagenómica, metanogénica, especies 14. O sea, el rumen de los vacunos es bastante interesante para estudio de microorganismos. ¿Ya? Bueno, ahora dejamos de lado todo lo que es los protistas y lo vamos a concentrar al grupo de los hongos, que sería aquí, que es el grupo hermano de los animales. Y la pregunta es ¿por qué? Básicamente es porque tiene un flagelo o tiene una flagelación que es del tipo Opisthoconta. ¿Qué significa eso? Que prácticamente el flagelo empuja al gameto, ya sea zoospora o espermio, ¿ya? Lo empuja. Y esa es una característica que tiene ambos eh, miembros, ¿ya? Ambos reinos. ¿Ya? Pero no todos. Ustedes van a ver que dentro de los hongos ese flagelo se perdió, ¿ya?
Y bueno, ahora bien, si acaso nosotros analizamos la morfología de ese flagelo, vamos a ver que el flagelo tiene 9 microtúbulos externos más 2 internos, que serían estos aquí, estos dos, más los 9 que están acá afuera, ¿ya? En el caso de afuera son dobles, en el caso de los internos son individual. También en el caso de los internos tenemos una membrana central, después tenemos una membrana del flagelo, también tenemos 9 microtúbulos secundarios. Eso lo tiene tanto los flagelos mm, de presentes en animales como en hongos. Por eso es básicamente el carácter más importante que apoya la relación hermana entre hongos y animales. Porque normalmente la mayoría de las personas piensa que los hongos están más relacionados a las plantas, pero no es así. O sea, los hongos están más relacionados a los animales. Bueno, partimos con los hongos verdaderos, que sería el grupo que tenemos básicamente, vamos a volver un poco acá, sería aquí, ¿no? Sería fungi, hongo verdadero. También conocido como los hongos con quitina, que son los microorganismos eucarióticos, ya sabemos nosotros, y que se piensa se está casi seguro que son o algunos grupos de hongos permitieron el paso de las plantas de sistema acuático a sistemas terrestres. ¿Por qué? A través de la simbiosis, es decir, algunos hongos ayudan a las plantas a obtener agua, nutrientes, etcétera. Eso lo veremos un rato más. Y tenemos varios grupos principales de hongos verdaderos. Tenemos los microsporidia, los Chytridomycetes, Zygomycetes, Clopamycota, Entorrhizomycota, Asco y Basidiomycota, ¿ya? Vamos a ver algunos de ellos así en forma, digamos, detallada y otros más bien en forma eh, superficial por el tiempo. La pregunta es, ¿cuál es el origen de los hongos? Lamentablemente la tengo aquí en alemán, dice Pilze, eso es hongo, ¿no? Esto aquí. Em, Básicamente se calcula que el origen de los hongos se produjo más o menos entre 900, 800 millones de años hasta 1000 millones de años en el pasado, ¿ya? Tuvieron origen común con los animales. Eso es más o menos. Se conocen alrededor de un poco más de 100.000 especies, 120.000 especies diferentes, lo cual es bastante limitado, digamos, si uno lo compara, por ejemplo, con los insectos, que son más de 1 millón, las plantas con flores, más de 250.000 especies. Eh, no es muy diverso el grupo de los hongos, el reino, digamos, pero sí se estima de que deberían haber casi 1 millón de especies diferentes. ¿Por qué? Porque como los hongos son microscópicos, no es tan fácil de descubrir nuevas especies. Y bueno, se ha visto hasta ahora que por lo menos cada año se están descubriendo como 50 hasta 100 especies nuevas. Así que eso se va incrementando, incrementando el número de especies. Así que se calcula que se debería llegar más o menos a un número similar al de los insectos en cuanto a la diversidad, o sea, 1 millón de especies. Bueno, para comparación, por ejemplo, nosotros, digamos, los humanos los separamos de chimpancé hace 4,5 a 6,5 millones de años y los hongos se separaron de los animales hace 900 hasta 1.000 millones de años en el pasado. Así más o menos para tener una referencia. Bueno, aquí tenemos los principales grupos de hongos. Este es un árbol filogenético muy interesante porque es bastante em, resumido y muestra los grupos. Este árbol se interpreta así, o sea, hacia arriba uno puede decir que los grupos que están abajo son los menos evolucionados efectivamente, y los que están más arriba son los más evolucionados, o lo puede leer
de izquierda a derecha, uno puede decir los grupos que están más pegados acá, a este lado, son los más antiguos o los menos evolucionados, y los que están más hacia la derecha, hacia acá, serían los grupos más evolucionados o más nuevos, ¿ya? Dentro de la diversificación de los hongos verdaderos. Bueno, vamos a partir desde aquí hacia arriba, vamos a ir viendo algunos grupos así bien superficial por la cantidad de tiempo, digamos, que tenemos, que no es mucho, eh, ya que el colega me pidió que mi clase prácticamente lo haga en una hora, digamos, normalmente toda esta clase se hace en 2 horas, digamos, en cursos normales. Y bueno, vamos a partir en este caso con el grupo de los micosporidia, después vamos a ir con el grupo de los chitridomicota, psicomicota, lomomicota, entorrizo, asco y basimicota. Así más o menos el orden, para que ustedes se vayan orientando. Micosporidia, bueno, como su nombre lo dice, son hongos con esporas pequeñas, esa fue la definición, aunque las esporas son bastante grandes, ¿no? Es un grupo bastante diverso. Aquí lo más importante es que es un grupo de hongo que carece de mitocondria, ¿ya? Por lo tanto, vive a expensas de una célula huésped. En este caso, la mayoría de los micosporidia parasitan animales, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, las abejas que producen miel. Hay algunos micosporidia, una especie de micosporidia del género Nosema que produce, parasita la abeja, es decir, entra en el tracto digestivo de la abeja y le entra en la, eh, en la pared del estómago y produce ahí destrucción de las células del estómago. ¿Y qué es lo que hace? Que a la abeja le produzca diarrea y al final las abejas mueren, digamos. ¿Por qué? Porque pierden mucha agua y toda la cosa. Y es una enfermedad muy contagiosa y bastante interesante de estudiar, ya que actualmente no existe control de ese microsporidio, ¿no? Bueno, lo que hace este microsporidio es, básicamente la célula se compone de tres estructuras importantes, que son la vacuola, el núcleo y un tubo de infección. Y por ejemplo, si este microsporidio está dentro de una célula y la célula ya se está muriendo, lo que hace es inyectar ese tubo de infección en la célula vecina, ¿ya? Y aumenta la vacuola y va aumentando y al final prácticamente esta célula, la célula original queda, del hongo queda vacía y la célula donde está muerta, ¿no? Y se cambia completamente a la célula viva y así va cambiándose de célula a célula, ¿ya? Esa es más o menos la, mm, la forma de infectar de este microsporid. El ciclo biológico se ve bastante complicado, pero es poco conocido todavía. Aquí clave es el meronte que se llama, ¿ya? Que es un poco diferente a la espora, porque si ustedes ven que la espora finalmente tiene dos núcleos y tiene pared gruesa, el meronte tiene dos núcleos y tiene prácticamente carece de pared celular, ¿ya? Y el ciclo aquí, bueno, se repite más o menos, este es el ciclo, la parte más importante de este hongo, en el sentido de que el meronte puede, por ejemplo, formar espora, la cual puede prácticamente multiplicarse dentro del huésped, o puede salir del huésped la espora en corto tiempo y después volver a infectar una célula, ¿ya? Esta parte de acá, eh, no sé, nunca lo he visto este parte del ciclo, así que no puedo hablar mucho. Aquí no se sabe ese caso, por ejemplo, este plasmodio, cada una de estas prácticamente esporas con un núcleo son capaces de infectar la célula huésped otra vez una vez saliendo al medio ambiente, no se sabe, así que eso está todavía poco claro. Lo que sí aquí es importante el meronte y la espora, que son básicamente la estructura más infectiva de este grupo de hongos.
Bueno, después pasamos a otro grupo que está aquí, que son los Quitrimicota, que es probablemente el más importante para ustedes, porque es un grupo que básicamente está adaptado a condiciones, digamos, húmedas, bastante humedad, bastante agua, digamos, y hay algunos grupos muy importantes aquí que son parásitos básicamente de plantas y algunos son parásitos de algas, como por ejemplo aquí el grupo del Rhizophidium, y hay otros que son parásitos de plantas, digamos, terrestres, una gran cantidad, Olpidium, Physoderma, Syncytium, son varios Chytriomycota, y hay algunos que, por ejemplo, causan estas enfermedades en peces, ¿ya? O en anfibios también, muy importante. Es un grupo bastante microscópico, ya. Ustedes pueden ver aquí, solamente se puede ver bajo el microscopio óptico con mucha suerte, ya que todas las estructuras que producen son bastante pequeñas. Y bueno, en base a su ciclo biológico, al igual que los protistas que hemos visto, algunos de ellos, ¿ya? Eh, el primer protista que mostré, este grupo también presenta un ciclo sexual y asexual. El ciclo sexual, eh, bueno, también se produce cuando las condiciones son desfavorables, y el asexual cuando las condiciones son óptimas. Y ahora vamos a partir de aquí, por ejemplo, en este caso sería aquí no hablamos de esporas, sino que hablamos de zoospora, ¿no? Porque son flageladas, ¿ya? Y tienen un flagelo, o sea, flagelación opistoconta, y tenemos una zoospora que viene prácticamente de la fase sexual, que es, en este caso es N, se une a una zoospora compatible y establece una plasmogamia. Y esta plasmogamia después viene seguido de una cariogamia y da origen a un esporofito, ¿ya? Y aquí se inicia prácticamente la fase asexual. El esporofito crece, se diferencia y forma lo que se llaman zoosporangios. Y en los zoosporangios se producen zoosporas, que son dos genes, que a su vez pueden germinar y dar origen a un esporofito joven, y así repetir el ciclo varias veces. O esta estructura pueden formar esporas de resistencia, ¿ya? Y una vez que las condiciones cambian, son favorables en este caso, para que germinen esta estructura, esta espora, y antes de la germinación se produce una meiosis, ¿ya? Porque tenemos aquí que es 2N, y después aquí va a germinar, y lo que germina viene de una meiosis. Entonces estas zoosporas son haploides, y estas zoosporas haploides dan origen a un gametofito, y ese gametofito después, cuando madura, se diferencia y produce los gametangios, ¿ya? Y es así que los gametangios masculinos se ubican siempre en la parte de abajo, y los masculinos en la parte de arriba, y cada uno de esos da zoospora masculina, zoospora femenina, y después, bueno, se unen las zoosporas que son compatibles, una masculina, femenina, y da origen a otra vez al esporofito. O sea, aquí es importante saber de que cuando yo hablo del ciclo asexual, hablo de esporofito, y cuando hablo del ciclo sexual, gametofito, ¿ya? Eso es, creo que a modo de orientación. Bueno, después tenemos otro grupo, que son los cicomicotas, que prácticamente ya aquí se perdió el flagelo, ya porque los cicomicotas son hongos que crecen en diferentes sustratos, no necesitan una cantidad de agua mayormente, y son este grupo que está aquí, que no es un grupo natural, ¿no? Y por eso aparecen en dos grupos aquí.
Y básicamente todos son organismos o hongos que se alimentan de sustancias simples, son los que uno encuentra en la cocina, por ejemplo, cuando uno deja un trozo de zapallo por ahí en el refrigerador mucho tiempo y aparecen los zigomicota. ¿Por qué? Porque ahí hay sustancias simples que les permita a este grupo de hongo crecer. El psicobiológico, bueno, eh, en este caso tengo una especie que tiene una fase asexual y sexual, pero ustedes van a ver que dentro de los hongos y dentro de los protistas no siempre todos los microorganismos tienen ambas fases, ambos estados, ¿no? En este caso, bueno, esta especie sí tiene ambos y vamos a partir desde este punto, que son las esporangiosporas. ¿Ve? Ahora le cambiamos el nombre, ya no hablamos de esporas, no hablamos de zoosporas, sino que hablamos de esporangiosporas. ¿Por qué? Porque estas vienen se originan de una estructura que se llama esporangio, ¿ya? Y aquí tenemos dos esporangios, un esporangio que viene de un micelio y esporangio primario que viene de la germinación de una cigoespora, ¿ya? Eso es importante que sepa. Bueno, estas esporangiosporas germinan, dan origen a un micelio cenocítico que se llama, que significa que no tiene prácticamente o tiene muy pocos septos transversales, ¿ya? Ustedes pueden ver aquí, en este caso no hay ningún septo transversal, que sería algo así. Por eso hablamos de cenocítico, micelio cenocítico, y eh, la cosa es así, por ejemplo, tanto los quitriomicota como los zigomicota y los globomicota tienen micelo cenocítico. Es prácticamente una característica primitiva dentro de los hongos verdaderos, ¿ya? Es decir, presentan células o hifas que no carecen, que carecen o presentan muy pocos septos transversales. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vamos a hacer primero el ciclo sexual. Ciclo sexual, bueno, aquí lo que pasa es lo siguiente, que tenemos hongo, digamos, estos hongos son heterotálicos, es decir, tienen los sexos separados. Y aquí tenemos, por ejemplo, yo lo he designado más menos, puede ser masculino o femenino, como puede ser, y si son compatibles, forman lo que se llama promogametangio, y eso dan origen a través de la formación de dos septos, digamos, se forma un septo aquí y otro aquí, y da origen a los gametangios que están prácticamente en la mitad. Después de estos gametangios, lo que pasa aquí, se disuelve esta pared, digamos, ¿ya? Y después se produce una carogamia, que son unión de núcleos. Entonces tenemos aquí un cigosporangio que se llama, con núcleo haploide masculino, núcleo haploide femenino y núcleos diploides, perdón. Y esos núcleos diploides, tenemos uno de esos, hace una meiosis y da origen a cuatro núcleos haploides. Y después, el paso siguiente es, prácticamente aquí hablamos de cigospora, eh, 3 degenera y permanece uno, ¿ya? Y después germina esta cigospora y da origen a esporangio primario. Eso es para diferenciarlo del esporangio que viene del ciclo asexual. En el fondo, aquí que es importante, por ejemplo, que esta estructura aquí que tiene forma de yugo, le da el nombre al grupo. Cigo significa yugo, micota, hongo con forma de yugo. Y este yugo es que lo que tiene, por ejemplo, los bueyes. No sé si ustedes han visto carretas con bueyes. Ya, los bueyes llevan sobre el cuello lo que se llaman los yugos. Y esto es lo que le da el nombre al grupo. Bueno, este esporangio primario da origen a la esporangiospora, que también son haploides, ¿ya? Y estas esporangiosporas prácticamente son, no se diferencia de la esporangiospora del ciclo asexual, porque también son haploides, tienen la misma morfología,
Y en este caso, por ejemplo, si el hongo se reproduce en forma asexual, lo que hace aquí es que el micelio se diferencia y forma un esporangio, y el esporangio da origen a la esporangiospora. Por lo tanto, este ciclo es muy rápido, ¿ya? Ocurre en un par de horas o minutos, ¿ya? Cuando usted tiene un hongo en un pan de este grupo, un cigomicota, se multiplica súper rápido, digamos. Un par de horas ya está colonizado completamente el pan. Bueno, estas son algunas estructuras que nosotros vemos en el laboratorio, estos hongos se pueden cultivar en el laboratorio, y en este caso es el género Rhizopo, produce una estructura con forma de raíz que se llama rizoide, y lo que se ve oscuro prácticamente corresponde a la esporangiospora, ya que la esporangiospora, para evitar la desecación y el efecto de la luz ultravioleta, forman, digamos, pigmentos que son melanina, ¿ya? Eso es básicamente la estructura que uno debería ver. Y como dije anteriormente, hay algunos hongos que no necesitan dos talos para reproducirse en forma sexual. Y en este caso es el género Cigorrinco, que el mismo talo prácticamente presenta ambos gametos y forma una especie aquí de célula suspensora que dan origen al cigosporangio. Y ese cigosporangio va a dar origen a la cigospora, ¿ya? Y a su vez la cigospora va a dar origen al esporangio primario. Es más o menos el ciclo de este grupo. Bueno, hay algunos cicomicotas que son parásitos incluso de otro hongo. Aquí tenemos un cicomicota que está creciendo sobre un hongo, digamos, una micena, ya se especializó a este tipo de interacción. Y después tenemos, este sería prácticamente eh, un grupo bien especial, que son los glomomicotas, y estos hongos lo que hacen es hacer simbiosis con plantas y se asume que este grupo de hongos fue el que ayudó a las plantas a pasar de la tierra, del agua a la tierra, ¿ya? Y este grupo que está aquí, está entre medio de los cigomicotas, uno lo colocan abajo, otro lo colocan arriba de los cigomicotas, en este caso está entre medio, es un grupo monofilético que no tiene reproducción sexual, ¿ya? Solamente se reproduce en forma sexual. Y como dije anteriormente, este grupo se cree que fue, o se postula que fue el que ayudó a las plantas a pasar del sistema acuático a terrestre. ¿Y por qué? Porque existen fósiles que indican de que el origen de estos hongos y el origen de las plantas más primitivas, que en este caso son los mucos, los fósiles que existen son más o menos de la misma edad. Por lo tanto, se asume de que este grupo de hongos fue el que ayudó a las plantas a dejar prácticamente los sistemas acuáticos, ¿ya? Eso, después tenemos un grupo pequeño que se llama Entorrhizomicota, que pertenece junto a la Ascomicota y Basidiomycota a un grupo que se llama Dicaria, es decir, los tres géneros, o no, los tres filos, básicamente tienen en alguna etapa de su ciclo biológico dos núcleos por célula separados, ¿ya? Dos núcleos separados por célula, y eso se llama dicaria. Y este grupo es prácticamente muy pequeño y se asocia a raíces de planta y forma una especie de agalla. Y dentro de esa agalla, las células de la planta producen su espora, que en este caso se llaman teleutospora. Tiene una distribución global, ¿ya? Y básicamente se asocia a dos grupos de plantas, que son las ciperáceas y yuncáceas. En Chile todavía no existe registro de este grupo. Y estamos al final de la clase. Y aquí voy a mostrar dos grupos, dos filos que son los más evolucionados, quizás los más conocidos dentro de los hongos, como son los Basimicota y los Ascomicota. Basidio, ¿por qué? Porque la estructura donde se forman las esporas tiene una forma de candelabra, ahí viene el nombre de Basidio micota. Y
las esporas se forman en forma apical aquí, y generalmente son cuatro. Y el otro grupo es el grupo ascomicota, que significa asco, significa saco, o con forma de saco, y la estructura aquí, donde se forman las ascoesporas, o sea, las esporas de origen sexual, y están adentro como una especie de saco, y ahí se forman generalmente 8 ascoesporas. ¿Ya? Esa es más o menos la, eh, eh, así general de estos dos filos. Ahora en detalle, bueno, vamos a empezar con los ascomicotas. Y antes de empezar voy a aplicar, voy a comparar así, bien rápido los ciclos biológicos de estos dos filos. Por ejemplo, bueno, ambos parten con esporas haploides, ¿no? Ya en este caso de los basidiomycotas se llaman basidiospora, en el caso de los ascomycotas, ascoespora, ambas son haploides. En el caso de los basidiomycotas, la fase haploide, esta germina, y la fase haploide es bien súper cortita, ¿ya? Por el contrario, en los ascomicotas, la fase haploide es prácticamente eterna, ¿ya? Y después, ¿qué es lo que pasa? En este caso de los basimicotas, rápidamente hacen una plasmogamia y tenemos una fase dicariótica. Aquí tenemos dos núcleos separados por células. Y esa fase dicariótica da origen a los copos fructíferos. Es decir, cuando uno compra un champiñón, lo que se está comiendo es un dicario, o sea, células dicarióticas. Y estos hongos, los basimicotas, generalmente tienen un geotropismo positivo, es decir, produce la espora en la dirección de la gravedad. Es decir, la espora ustedes la encuentran acá abajo, ¿ya? Por el contrario, en los ascomicotas las esporas están por la parte de arriba del cuerpo fructífero. ¿Entiendes? Si usted hace una preparación y busca la espora acá debajo, no va a encontrar nada. Las esporas están por la parte superior del cuerpo fructífero y nosotros hablamos ahí de geotropismo negativo, ¿ya? Bueno, la parte final de todo este ciclo biológico es la formación de esporas. En el caso de los basidiomycotas, las esporas se forman en una estructura que se llama basidio, como dije anteriormente, y se forma en forma apical, digamos, se forma una especie así de punta aquí, que son los esterismas, y en los esterismas se forman las basidiosporas, que son cuatro, y estas basidiosporas después son liberadas cuando están maduras y pueden colonizar, digamos, caer en algún lugar lejos del cuerpo fructífero que lo originó, y ahí necesitan encontrar la espora compatible y dan origen otra vez a un cuerpo fructífero, ¿ya? Aquí en este caso, eh, siempre, en ambos casos, digamos, es necesario para que se forme un cuerpo fructífero, hay que tener ambos micelios compatibles. No se puede formar un cuerpo fructífero solamente con un micelio. En el caso de las comicotas, como dije anteriormente, la fase, digamos, monocariótica es muy larga, incluso cuando uno come un cuerpo fructífero de una morchela, no sé cómo le llaman aquí, morilla, no sé. Uno está comiendo micelio monocariótico, ya que la mayor parte del cuerpo fructífero es monocariótico, ¿ya? Es decir, tiene un solo núcleo por célula. Y aquí hay una estructura que se forman antes de que se forma la ascospora, que son los gametos, que se llama anteridio y ascogonio, o ascógeno, yo escribí aquí, pero es ascogonio. Anteridio el gameto, el gameto masculino, ascogonio el gameto femenino, y se forma una hifa aquí, tricógena, y ahí el paso siguiente es a la formación de una hifa ascógena que ustedes ven aquí. La hifa ascógena es el único lugar donde tenemos una célula discariótica, es decir, dos núcleos por célula separados. Y después lo que viene es prácticamente una cariogamia, y después viene una meiosis, y da origen a cuatro núcleos haploides, y después de esa meiosis tenemos una mitosis y tenemos 8, y si tenemos otra mitosis tenemos 16, otra mitosis 32, o sea, cualquiera de esas factores es posible dentro de los ascomicos, ¿ya?
Esa es más o menos la idea. ¿Algunos ejemplos de los ascomicotas? Aquí tenemos hongo microscópico, por ejemplo, del pan, de la fruta, algunos crecen sobre madera, otros crecen en el suelo, ya sea como simbionte o como un saprófito, ¿ya? Es bastante diverso el grupo de los ascomicotas, pero no es tan así como mm, la mayoría de los cuerpos fructíferos son como bien pequeños, ¿ya? Entonces no es tan atractivo para la mayoría de las personas. Hay algunos ascomicotas que son bien interesantes, por ejemplo, este caso, este ascomicota, uno pensaría que es el mismo hongo, pero lo que hace es, este produce cuerpos fructíferos, si uno hace, excava ahí, saca la tierra y se da cuenta que abajo hay como unas pelotitas. Uno pensaría que es el mismo hongo, y no es así, son dos especies de ascomicota diferentes, y lo que pasa es que este parasita a este de acá abajo. Esa es más o menos la- la idea. En cuanto a los bases micotas, ahí tenemos una mayor diversidad, tenemos desde hongos que son prácticamente parásitos de plantas, bien microscópicos, tenemos diferentes tipos de cuerpos fructíferos, diferentes formas, colores, sabores, no sé qué más, consistencia, tenemos gelatinoso, coriáceo, blando, etcétera. Algunos con aquí, por ejemplo, este hongo no tiene láminas, sino que tiene esto, espinas, donde se producen las esporas. Tengo otros que paraliza, parasitan árboles, por ejemplo, como este aquí, en forma de consola, otro en forma de costra, otros crecen en el suelo, en forma de coral. Tenemos otros que, por ejemplo, después de un par de horas prácticamente desaparecen, se, eh, se diluyen, otros, este es más conocido, por ejemplo, el típico hongo con sombrero, pie y un anillo aquí. Después tenemos otros que son cerrados, digamos, que son forma de pelota, donde las esporas se producen dentro del cuerpo fructífero. Después tenemos otro, por ejemplo, que se parece mucho a una manita, pero en vez de tener lámina debajo, tienen tubos, ¿ya? Que son en este caso, por ejemplo, boletos, que son los parientes del hoyo que se llama, ¿ya? Bueno, tenemos una gran diversidad de hongos y actualmente, por ejemplo, si uno va aquí en Arboreto, uno Teja Norte o en algún otro lugar en Chile, tenemos una gran cantidad de hongos, digamos. O sea, actualmente, por las condiciones climáticas, hay una gran diversidad de hongos específicamente de este grupo, que es más fácil de encontrar. Bueno, ahí tenemos un hongo haciendo simbiosis, ¿no? Este hongo hace simbiosis con esta planta. Y tenemos algunos hongos, por ejemplo, dentro de los basimicotas que degradan madera y producen una pudrición, en este caso parda, pero hay otros que producen una pudrición blanca, es decir, aquí lo que degradan son la lignina y queda la celulosa, y es un proceso bastante interesante, pero lento. Y después hay algunos hongos parásitos ya sea en este caso de la planta del café, tenemos aquí un grupo, un hongo que pertenece al grupo de los carbones que parasita el café, son las manchitas aquí. Y tenemos aquí un grupo de los agaricales que son micenas, ¿no? No sé si ustedes conocen una micena, es un honguito que, si ustedes ven aquí, este honguito tiene un sombrero y tiene un pie. Y ese sombrero debajo tiene lámina y ahí se produce la espora. Así que este es un hongo que también se especializó a hoja de café y produce lo que se llama, si ustedes van a Central América, esta cosa le llaman ojo de gallo, creo que le llaman, algo así. Y este es causado por Mycena citricolor en hojas del café. Eso es por mi lado, muchas gracias. Y yo voy a enviar el video en un rato más para que ustedes lo tengan. Y muchas gracias por su asistencia y que tengan una buena semana. Gracias. Gracias, Gracias, profesor. profe, igual a usted. Chao, chao, cuídense. Chao, profe.
bien, profe. Chao.